Forrest Gump, de Winston Groom. Novela de realismo cómico dramático en 26 capítulos. 11. Al fin llegó el día en que debíamos representar la obra en la clase del profesor Quackenbush en Harvard. Se trataba de una escena en la que el rey Lear y el bufón están en un páramo y hay una tormenta y todos corren a refugiarse en un cobertizo. Dentro del cobertizo había un tipo llamado Top O'Piddle, quien en realidad era un personaje llamado Edgar, que se hacía pasar por un loco porque su hermano, que era un cabrón, le hacía la vida imposible. Aparte de Edgar, que hacía el papel de chalado, y del bufón, que naturalmente hacía de idiota, el rey también estaba chiflado. Yo hacía el papel del conde de Gloucester, el padre de Edgar, que no estaba loco. El profesor Quackenbush había construido una especie de cobertizo con una vieja manta y había puesto una máquina de viento, un enorme ventilador eléctrico con unos pedazos de papel sujetos con unas pinzas de ropa delante para que hicieran un ruido como de tormenta. Elmer Harrington III, que hacía el papel de Rey Lear, llevaba un saco de arpillera y un colador en la cabeza. La chica que hacía el papel de bufón llevaba un gorrito con unos cascabeles y unas zapatillas con las puntas curvadas hacia arriba, como las que llevaban los árabes. El tipo que hacía de Tom O'Piddle se había puesto una peluca como la de los Beatles, un traje que parecía sacado del cubo de la basura y llevaba la cara manchada de tierra. Todos se habían tomado muy en serio el papel que debían representar. El que ofrecía un aspecto más presentable era yo. Jenny me había hecho un traje con una sábana y una bufanda de almohada que llevaba como un pañal y una capa hecha con un mantel como la que llevaba Superman. El profesor Quackenbush puso en marcha el ventilador y nos ordenó que empezáramos en la página 12, en la que Tom, el loco, nos cuenta su triste historia. Compadeceos del pobre Tom, a quien el diablo no cesa de atormentar, dijo Tom. A lo que el rey Lear respondió: ¿acaso han sido tus hijas quienes te han causado esta desgracia? ¿No has podido conservar nada? ¿Se lo has entregado todo a ellas? Ha conservado una manta, dijo el bufón, con la cual nos cubriremos nuestras vergüenzas. Al cabo de un rato, durante el cual cada uno tenía que soltar una serie de chorradas, el bufón dijo: esta fría noche nos convertirá a todos en locos e idiotas. En eso no estaba equivocada. En ese momento yo entraba en escena con una antorcha que el profesor Quackenbush había pedido prestada al departamento de Atrezzo. ¡Mirad! ¡Una hoguera andante!, exclamó el bufón. El profesor Quackenbush encendió la antorcha y entré en el cobertizo. «¡Es el demonio de Flimbertippet!», dijo Tom O'Piddle. «¿Quién es este?», preguntó el rey. «¿Quiénes sois? Vuestros nombres», contesté yo. «Soy el pobre Tom», dijo Tom, «el que come ranas, sapos, renacuajos y salamandras». En aquel momento yo debía reconocer al rey Lear y decir: «¿Cómo? ¿Acaso vuestra majestad no puede elegir mejor compañía?». A lo que Tom, el loco, contestaba: «El príncipe de las tinieblas es un caballero.
Se llama Modo y Mahu. El ventilador seguía funcionando y pensé que el profesor Quackenbush, al construir el cobertizo, no había tenido en cuenta que mido casi 2 metros, porque la antorcha rozaba el techo del cobertizo. En esos momentos, Tom, el loco, debía decir: «El pobre Tom tiene frío», pero en cambio exclamó: «¡Cuidado con la antorcha!». Yo miré el libro que tenía en la mano porque no recordaba la frase, cuando de pronto Elmer Harrington III gritó: «¡Cuidado con la antorcha, idiota!». A lo que contesté: «El idiota lo serás tú». De pronto el techo del cobertizo empezó a arder y se desplomó sobre Tom el loco, encendiendo su peluca. «¡Apagad el ventilador!», gritó alguien, pero era demasiado tarde. Salía fuego por todas partes. Tom el loco se puso a gritar y el rey Lear se quitó el colador de la cabeza y se lo encasquetó a Tom para apagar el fuego. Todos tosíamos como descosidos y la chica que hacía el papel de bufón se puso histérica y empezó a gritar: «¡Moriremos quemados! ¡Moriremos quemados!». Durante unos minutos temí que tuviera razón. Al volver vi que mi capa también había empezado a arder, así que abrí la ventana, agarré a la chica por la cintura y saltamos por la ventana. Solo estaba a una altura de 2 pisos y aterrizamos sobre unos arbustos, pero era la hora del almuerzo y había un centenar de personas paseándose por el jardín de la universidad. Todos se quedaron asombrados al vernos con la ropa ardiendo y el pelo chamuscado. De pronto el profesor Quackenbush se asomó por la ventana de la clase porque le salía demasiada humareda, con la cara manchada de hollín y blandiendo el puño. «¡Eres un imbécil, Gump! ¡Me las pagarás!». La chica estaba en el suelo, gritando y gimiendo, aunque no se había hecho daño. Solo estaba un poco chamuscada. Yo eché a correr por el jardín de la universidad, con la capa ardiendo y dejando tras de mí una estela de humo. No paré hasta llegar a casa. Cuando entré en el apartamento, Jenny me preguntó: «¿Cómo te ha ido, Forrest?». Luego olfateó el aire y dijo: «Parece que huele a quemado. ¿No lo notas?». «Sí, pero es una larga historia», contesté. Después de esa experiencia, dejé de ir a las clases sobre el papel del idiota en la literatura universal. Por las noches, Jenny y yo tocábamos con el conjunto y durante el día hacíamos el amor o dábamos un paseo o íbamos de picnic a orillas del río Charles. Jenny había escrito una canción muy bonita titulada «Házmelo deprisa y con fuerza», en la que yo tenía un breve solo de armónica. Fueron una primavera y un verano inolvidables. Fuimos a Nueva York para grabar las cintas que nos habían pedido el señor Fiblenstein y a las pocas semanas nos telefonó para comunicarnos que íbamos a grabar un álbum. El álbum nos hizo muy famosos y actuamos en muchos sitios. Con el dinero que nos pagó el señor Fiblenstein, cobramos un autocar, con cama y todo, con el que nos fuimos de gira. Estos días pasó una cosa que cambió del todo mi vida. Una noche, en el intermedio, Mouse, el batería de los Huevos Cascados, me dijo: «Tocas muy bien la armónica, Forrest. Quiero que pruebes una cosa que mejorará tu técnica». Yo le pregunté de qué se trataba. «Toma», contestó Mouse, dándome un pequeño cigarrillo. No es un cigarrillo común y corriente. Contiene una sustancia que te ayudará
a ampliar tus horizontes. Yo respondí que no estaba seguro de querer ampliar mis horizontes, pero Mouse insistió. Al menos pruébalo, dijo. Tras reflexionar unos instantes, comprendí que un cigarrillo no iba a matarme, de modo que accedí. No cabe duda de que ese cigarrillo me ayudó a ampliar mis horizontes. El tiempo pareció detenerse y todo adquirió un tono rosado. Al cabo de un rato salimos de nuevo al escenario y yo toqué como no lo había hecho en mi vida. A medida que tocaba las notas, tenía la impresión de oírlas un centenar de veces. Más tarde, Mouse se acercó y dijo: si te ha gustado el efecto, te aconsejo que te fumes también un porro cuando folies. Yo seguí su consejo y comprobé que tenía razón. Utilicé una parte del dinero que ganaba para comprarme porros y todos los días me fumaba uno. El único problema era que al cabo de un tiempo noté que me había vuelto más idiota. Nada más levantarme por las mañanas, encendía un porro y permanecía todo el día tumbado en la cama, hasta la hora de actuar en el Club Holiday. Durante un tiempo Jenny no dijo nada, porque ella también se fumaba un porro de vez en cuando, pero un día me dijo: ¿no crees que estás abusando mucho de esa mierda, Forrest? No lo sé, respondí. ¿Tú qué crees? Que sí, contestó Jenny con firmeza. Pero no dejé los porros. Hacían que me olvidara de las preocupaciones, aunque en aquellos tiempos no puede decirse que tuviera muchas preocupaciones. Por las noches, durante el intermedio, salía al callejón de detrás del Club Holiday y miraba las estrellas. Si no había estrellas, miraba simplemente el cielo. Una noche apareció Jenny y me vio mirando la lluvia. Tienes que dejar eso, dijo. Estoy preocupada por ti. Te pasas todo el día tumbado en la cama. No es sano. Creo que deberías marcharte unos días. Mañana por la noche daremos un concierto en Provincetown, el último de esta temporada, y he pensado que podíamos irnos de vacaciones a la montaña. Yo dije que sí, aunque no estaba muy seguro de haberla entendido. Al día siguiente, cuando llegamos al club donde debíamos actuar en Provincetown, salí un rato a fumarme un porro. De pronto, mientras estaba sentado tranquilamente, aparecieron dos chicas. Una de ellas me preguntó: ¿no eres el tío que toca la armónica con los huevos cascados? Yo dije que sí, y la chica, ni corta ni perezosa, se sentó en mis rodillas. Su compañera se echó a reír y se quitó la blusa, mientras la otra chica empezaba a desabrocharme la bragueta. Yo estaba tan flipado que la dejé hacer. De golpe se abrió la puerta trasera del club y apareció Jenny. «Tenemos que salir dijo. Luego se quedó quieta, soltó una palabrota y dio un portazo. Me levanté de un salto y la chica que estaba sentada en mis rodillas se cayó al suelo. Al entrar, vi a Jenny apoyada en la pared, llorando. Traté de acercarme a ella, pero me apartó bruscamente. «¡Déjame en paz, cretino!», exclamó. «Todos los hombres sois iguales. Sois como los perros, como los monos. No sentís ningún respeto hacia nadie». Jamás me había sentido tan avergonzado. Ni siquiera recuerdo cómo toqué aquella noche. Más tarde, Jenny se instaló en la parte delantera del autocar y se negó a hablar conmigo durante todo el trayecto.
Esa noche durmió en el sofá y a la mañana siguiente me dijo que me buscara otro apartamento, con que recogí mis trastos y me largué con la cabeza gacha. No sabía cómo pedirle perdón. Estaba muy deprimido. Jenny también dejó el apartamento. Pregunté a sus amigos si sabían dónde estaba, pero nadie sabía nada. Mouse dijo que podría quedarme a vivir con él hasta que encontrara un sitio donde alojarme, pero me sentía muy solo. Como ya no actuábamos en público, apenas tenía nada que hacer. Así que pensé en regresar a casa para ver a mi madre y montar el negocio de las gambas en la ciudad donde vivía el pobre Bubba. Pensé que en realidad yo no era más que un idiota. Pero un día se presentó Mouse y me dijo que había estado en un bar mirando las noticias en la televisión cuando de pronto apareció Jenny Curran. Mouse me dijo que Jenny estaba en Washington, donde había organizado una manifestación de protesta contra la guerra de Vietnam. Mouse dijo que no entendía por qué se ocupaba de esas chorradas en lugar de trabajar con nosotros y ganar dinero. Cuando dije a Mouse que quería verla, me respondió: intenta convencerla de que vuelva con nosotros. Mouse me dio las señas de un apartamento en Washington donde creía que estaba Jenny junto con un pequeño grupo de pacifistas de Boston. Metí todos mis trastos en una maleta, di las gracias a Mouse por la información y me marché. No sé si regresaré algún día. Cuando llegué a Washington, había policías por todas partes y gente gritando por las calles y tirando huevos, tomates, etc. Los policías golpeaban a la gente en la cabeza con las porras y aquello era un caos. Encontré el apartamento donde me dijo Mouse que vivía Jenny, pero no había nadie. Me senté en el portal y esperé durante varias horas, hasta que a eso de las 9 se paró un coche del que salió Jenny junto con otras personas. Me levanté rápidamente y fui hacia Jenny, pero dio media vuelta y echó a correr hacia el coche. Las otras personas que la acompañaban, 2 tíos y una chica, no sabían qué hacer, ni tampoco quién era yo. Uno de los chicos me dijo: te aconsejo que no trates de hablar con ella. Está muy enfadada. Cuando le pregunté por qué, me contó que hacía poco que Jenny había salido de la cárcel. Le habían arrestado el día anterior y había pasado la noche en una celda de la cárcel de mujeres. Esa mañana, antes de que alguien fuera a sacarla, las autoridades de la cárcel, temiendo que tuviera piojos, le habían rapado al cero. Tenía la cabeza pelada. Era comprensible que Jenny no quisiera verme. Estaba sentada en el asiento trasero del coche, llorando desconsoladamente. Me acerqué a 4 patas para no verla a través de la ventanilla y dije: «Soy yo, Forrest». Jenny no contestó, así que le dije que sentía mucho lo que había sucedido y le prometí que no volvería a fumar porros ni a tocar con el grupo musical para no volver a caer en el vicio. Luego me fui a 4 patas al portal, donde había dejado mi maleta. Saqué una gorra del ejército, la coloqué sobre un palo y regresé junto al coche. Metí el palo por la ventanilla. Jenny se encasquetó la gorra, se bajó del coche y dijo: «No seas ganso, levántate del suelo y entra en casa». Nos sentamos en el cuarto de estar y charlamos un rato. Los amigos de Jenny bebieron unas cervezas y se fumaron unos porros, pero yo no. Estuvieron hablando sobre una importante manifestación que iba a organizarse frente al Capitolio,
durante la cual un grupo de veteranos de Vietnam iba a quitarse las medallas y arrojarlas al pie del Capitolio. A Forrest le concedieron la medalla de honor del Congreso, dijo Jenny de golpe. Todos se volvieron para mirarme en silencio. Al cabo de unos minutos, uno de ellos dijo: ¡Ah! Es como un regalo caído del cielo. A la mañana siguiente, Jenny entró en el cuarto de estar donde estaba acostado en el sofá y dijo: Forrest, quiero que nos acompañes al Capitolio y quiero que te pongas tu uniforme de soldado. Cuando le pregunté por qué, me contestó: porque vas a hacer una cosa que conseguirá detener la guerra en Vietnam. Con que me puse el uniforme y al cabo de un rato regresó Jenny con unas cadenas que había comprado en la tienda que había en la esquina. Quiero que te pongas estas cadenas, Forrest, me dijo. Al preguntarle por qué, Jenny respondió: haz lo que te pido, ya lo sabrás más tarde, ¿o es que no quieres hacerme feliz? Yo obedecí, me puse las cadenas y salí con los amigos de Jenny. Hacía un día soleado y al llegar vi una muchedumbre impresionante frente al Capitolio, rodeada de cámaras de televisión y millones de policías. Todo el mundo gritaba y coreaba consignas y hacía cortes de manga a la policía. Al cabo de un rato, unos soldados vestidos de uniforme se acercaron hacia los escalones del Capitolio, se quitaron las medallas y las arrojaron al suelo. Algunos iban en sillas de ruedas, otros andaban con muletas y a otros les faltaba una pierna o un brazo. Algunos solo dejaban caer las medallas sobre los escalones, pero otros las arrojaban al suelo con rabia. De pronto alguien me dio un golpecito en el hombro porque me había tocado el turno. Al volverme, Jenny me hizo un gesto con la cabeza, así que me fui a los escalones del Capitolio. En medio de un profundo silencio, alguien anunció mi nombre a través de un megáfono y añadió que me disponía a arrojar la medalla de honor del Congreso para apoyar el fin de la guerra en Vietnam. El público empezó a aplaudir y a gritar mi nombre. Yo miré las medallas que yacían en el pie del Capitolio. En el porche situado sobre el Capitolio había un pequeño grupo de policías y paisanos. Me quité la medalla, la miré durante unos segundos mientras pensaba en Bubba y en Dan, levanté el brazo y la tiré al suelo con fuerza. En cuestión de segundos, uno de los tíos que estaban en el porche, vestido de paisano, se cayó ahí. Se ve que había tirado la medalla con tanta fuerza que le había dado un golpe en la sien. Después se organizó un follón increíble. La policía cargó contra la muchedumbre, con las porras y lanzando gases lacrimógenos, mientras la gente gritaba de miedo. De pronto, se lanzaron sobre mí 6 policías que empezaron a darme con las porras. Al cabo de unos minutos, aparecieron otros 6 policías y entre todos me esposaron, me metieron en un coche patrulla y me llevaron detenido. Pasé la noche en una celda y por la mañana me llevaron ante el juez. Un policía dijo al juez de que yo era culpable de agresión con un arma peligrosa, la medalla, y de haberme resistido a ser apresado. Señor Gump, dijo el juez, ¿se da cuenta de que ha golpeado al secretario del Senado en la cabeza con su medalla? Yo no respondí, pero comprendí que esta vez me había metido en un lío muy gordo. Señor Gump, prosiguió el juez, ignoro por qué un hombre de su valía, que ha demostrado ser un patriota,
se haya mezclado con esta pandilla de sinvergüenzas. De modo que ordeno que sea trasladado a una institución psiquiátrica, donde será sometido a observación durante 30 días, a fin de averiguar qué le ha impulsado a cometer esta estupidez. Los guardas me condujeron de nuevo a la celda y al cabo de un rato me trasladaron en un coche celular al hospital psiquiátrico de Saint Elizabeth. Al fin y al cabo, tal como había dicho mi madre, habían conseguido encerrarme. Capítulo verdadero, capítulo inventado. Cuéntate el tuyo, que el mío ha terminado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhelando que esta nueva entrega resulte de tu agrado, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y agradecer sinceramente y de todo corazón a quienes en PayPal o Cafecitos realizaron su donación.